Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de este no tan breve podcast. Y hoy nos acompaña un creador con una trayectoria, pues además de larga, muy fructífera, un hombre de teatro desde su niñez y un colaborador muy especial para el Teatro de la Brevedad, Rodrigo Castillo Filomarino. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. No se vayan, no le quiten. Estoy seguro que van a salir cosas interesantes y funables. Sin duda, sin duda. Y bueno, pues para ir arrancando, a mí me gustaría pues empezar con lo más reciente. Que nos platicaras pues lo que ha sido este año. Para algunas personas ha sido un año difícil, para otras ha sido un año muy fructífero. Y yo he tenido la oportunidad de ver algunas de las cosas que has hecho este año. Por ejemplo, esta obra con Marco Vieira, que pues creo que ha tenido pues un éxito particular, que es Los últimos días de Judas Iscariote. ¿Cómo fue esa experiencia con Marco Vieira, con esos actores, pues un elenco tan ecléctico? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue un poco extraño, fue un poco salir de mi zona de confort. Yo tenía mucho tiempo de querer trabajar con Marco y nunca se había como logrado. Y bueno, este proyecto venía como de hace 4 años, intentos de sacar un apoyo de anfiteatro y pues nunca se lograba, nunca se lograba. Iban cambiando los creativos, iban cambiando los directores, iban cambiando los actores. Y bueno, esta vez que se logró, pues yo no tenía ni idea del elenco, ni de absolutamente nada, más que iba a estar, por supuesto, Marco. Entonces fue como un poco choqueante cuando llegué al ensayo y vi todo ese, ese elenco tan sui generis, ¿no? Que Ajá. funciona muy bien junto, la verdad. Pero sí creo que es algo que me sacó un poco sí, de mi zona de confort, digamos. Ahora, bueno, yo vi esa obra y como en varias de tus obras, hay digo, a mí algo que me sorprende, ¿no? De tu música. Tú eres un compositor, bueno, corrígeme si no es así, que se formó en lo clásico, ¿no? En la música clásica. Y que, bueno, en esa obra, por ejemplo, hay alusiones a la música clásica, pero también hay unas intervenciones, pues yo diría como mucho más contemporáneas. Eh, ¿Cómo es esa combinación que digo yo que he trabajado contigo, la has hecho en muchas obras, ¿no? Pero no sé si es fácil o es... ¿Cómo la vives? Híjoles, pues mira, aunque me medio formé en la academia, nunca fui como muy querido, digamos, en la parte de la música clásica o académica. No, no machaba, no cuadraba yo ahí lo que mis intereses este, ma- artísticos de investigación no eran válidos para la academia. Todo era como música de ruiditos. Y si no hacías música de ruiditos, pues no eras un buen compositor. Ya luego llegó, bueno, ya había llegado Arturo Márquez, el maestro Arturo Márquez, pero se hizo como muy famoso con este danzón número 2 y etcétera. Y entonces todos dijeron, hay que regresar a hacer cosas no tan de ruiditos. Ajá. Y ya ahora es como muy común y hay, no sé, yo creo que cada día salen miles de discos como con música de esta onda. Pero creo que teniendo una formación, digamos, un poco más estructurada de la música, me permitió eh, abrirla al teatro y entender quizá otros géneros y otros estilos de música de manera más sencilla para podérmelos apropiar y después justo como reelaborarlos para que funcionen en la puesta en escena. Ya. Esa reelaboración, esa combinación, no sé, de estilos, de instrumentos, de sonoridades, me imagino, porque, bueno, he tenido también la oportunidad de ver algo del trabajo de tus alumnos, que es algo a lo que incentivas a tus alumnos, ¿no? Porque tienes pues no sé qué tan larga, pero sí una carrera docente que está dando muchos frutos para la escena, ¿no? Pues creo que sí, son 5 años ya los que estoy dando, digamos, clase formal dentro de una licenciatura. Se pueden hacer anuncios Sí. en el Centro de Creadores Musicales, donde imparto el taller de música para artes escénicas. Y algo que les digo a los chavos, por ejemplo, es
bueno, los pongo a debatir así de qué es el arte, se puede decir que hay arte bueno, arte malo, y al final pues, siempre llegamos a la conclusión, se dan cuenta de que efectivamente eso de que es subjetivo y esas cosas que se decían, pero sí se puede decir y se debe de decir si algo está bien hecho o no. Ujú. A mí no me importa el lenguaje que manejen mis alumnos, si hay quien es como muy electrónico de la onda DJ, hay quien le mete más a la orquesta, hay quien hace canciones. O sea, creo que la música es muy generosa y la escena también como para poder experimentar con diferentes sonoridades, instrumentos, etcétera. Pero sí tiene que haber un trabajo detrás, ¿no? Ujú. Dije, yo no les voy a calificar si me gusta su pieza o no me gusta, pero sí puedo decir si hay trabajo detrás y si está bien hecha o no. Mira, yo creo que eso, no sé, ahora tú nos dirás, pero contraviene a lo mejor un poco una tradición que ha tenido, pues no sé si todo el arte en México, pero pienso que sí un poco el teatro, que dependía un poco lo que haría el alumno de cuál era el estilo, gustos y cosmovisión casi del maestro, ¿no? Y de ahí se iban formando pues generaciones que a veces duraban 3, 4, 5, como con la misma poética más o menos, ¿no? Tú estás trabajando un poco fuera de esa idea, ¿no? De estar imponiendo tu, Sí, tu siempre, poética. siempre, siempre. Como te decía, yo sufrí mucho eso en la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. me di cuenta luego que los maestros no querían alumnos, querían cloncitos, digo Ujú. yo, ¿no? Y ahí iban los alumnos atrás de la vaca sagrada, persiguiéndola y era muy divertido porque se paseaba por la escuela y atrás una cola de alumnos que se movía. Sí, Este, y eso en todas las áreas, ¿no? sí. Efectivamente. Pero sí, yo incentivo que tengan su voz, que la encuentren, ¿no? Algo también que les hago mucho énfasis es que si no tienen absolutamente nada que decir y algo que les importe, pues que se cambien de carrera, Claro. ¿no? Porque creo que eso es algo terrible en el arte en general. De repente la gente o los artistas no tienen nada que decir, nada que les mueva, nada que su vida vaya en ello. Entonces, pues, ¿qué va a salir de eso? ¿No? Si no hay una necesidad genuina e imperante de decir algo, pues no importa cómo lo digas o qué recursos uses, no, Ujú. creo que Sí. no Y va a al ser. revés puede ser que sí, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes muchos recursos, pero tienes el impulso e irás encontrando Por el supuesto, conocimiento, ¿no? por supuesto. Claro. Porque no sé si ese fue más o menos tu caso, ¿no? Pero eh, yo sé, pero pues aquí la gente quizá no lo sepa, tu origen, o sea, tú te crías de pronto en los escenarios en gran medida, ¿no? Lo cual además ahora te dota y te hace ser por lo menos desde mi perspectiva y experiencia sobre todo, un colaborador pues con quien se puede dialogar a otro nivel, porque bueno, eres músico, uno invita al músico a la obra, pero tú tienes una formación que va más allá de la escuela, que va en tu experiencia de vida por el teatro, por la danza, por los fundamentos del teatro, no diría que en sí de la teoría dramática, pero sí, y así de la dancística, ¿no? Entonces tú miras la escena que vas a acompañar o que vas a sustentar con tu música, pero pues viene nutrida de ese origen que comienza pues con tu padre, me imagino, Germán Castillo, con tu madre, Rosana Filomarino. ¿Cómo son esos años del niño en los escenarios? Híjoles. Este, pues eran muy divertidos. Eran muy divertidos porque justo yo me la pasaba en las butacas del Teatro del Bosque, ahora Julio Castillo, viendo ensayos de Julio Castillo, por ejemplo, desde la calle. Sí. Esa obra Este, no era para niños. no era para niños, pero pues ahí estaba yo, ¿no? Y veía a Sosa morir y yo decía, ¿y cómo le sale sangre de la boca? ¿Y cómo hacen eso? Era un mundo como muy fascinante. Me acuerdo también mucho de estos grandes teatros que había y estas grandes temporadas que ahora ya no existen. Eh, y entonces pues yo iba como explorando cada vez más el teatro, ¿no? O sea, empezaba en la butaca y luego terminaba en el foso de la bodega, ¿no? Porque claro, como niño pues me ponía eh, a jugar, a pasear y etcétera, ¿no? Y
Pues no sé, me acuerdo que tenía una gran fascinación por la palabra desde niño. Me aprendía los parlamentos o los diálogos. eh, Tenía yo 6 años, 7 años, 8 años, y me aprendía todas las líneas, todas. ¿No? Y entonces acababa el ensayo y le decía al director, fulanito se equivocó aquí. Perenganito se equivocó. Bueno, me odiaban los actores, la verdad. Y debes haber visto pasar actores, pues, legendarios, ¿no? ¿Recuerdas alguno así en particular? Híjoles, pues a todos, de verdad que yo creo que a todos, ¿no? O sea, Digo, has desde, mencionado ver ensayos desde la calle. Yo ni siquiera la vi en escena, ¿no? pues no sé, puedo recordar así a bote pronto, pues no sé, Marta Verduzco, Marta Aura, Delia Casanova, Alonso Echanove. Una época en el teatro que, bueno, pareciera que es ya lejana, pero pues estamos hablando que como de los 80s, Los 80, sí, de mediados de los 80 para adelante, sí. que de alguna forma se puede decir que es un momento de cambio, ¿no? En el teatro mexicano, o sea, como que empieza a aflorar otra manera de vanguardia, ¿no? Julio Castillo, empiezan ahí como una fuerza en la escena que bueno, pues tú viviste de niño, ¿no? Así es, de primera mano. De primera mano. Y ahora, ¿ocurría lo mismo en la danza? Sí, nada más que desde aquellos entonces la danza siempre fue un poco más denostada, entonces había menos tiempo en los teatros y etcétera. También iba mucho a los ensayos y a las clases, por ejemplo, de danza. No tanto a veces al montaje ya en el teatro, pero sí iba como, pues no sé, me acuerdo mucho ir al estudio del ballet independiente, por ejemplo, a las clases del ballet nacional. Este, Me acuerdo que mi momento favorito eran las diagonales siempre, ¿no? Yo ahí estaba embobado viendo las diagonales y bueno, había música en vivo, lo cual Claro. también era algo El piano, la que me llamaba. El batería. piano, sobre Uh-huh. todo era piano. El Graham se hacía con piano, o se debería Uh-huh. de hacer con piano siempre. Uh-huh. Y eran 2 espacios que normalmente tenían maestro acompañante, ¿no? Y Uh-huh. bueno, a veces era batería. Y no sé, me acuerdo mucho que pues yo ahí como que medio me movía y medio hacía los ejercicios. También me aprendía las secuencias Uh-huh. de las clases, ¿no? Ya estando, no sé, a lo mejor de 9 años, una cosa así. Más chiquito, no. Pero Uh-huh. ya a los 9 10 ya me sabía una clase de Graham Uh-huh. completa, ¿no? Antes no, antes de las diagonales a veces me ponía en medio del salón y decía, bueno, ya acabó, ¿no? Ahora el salón es mío y no. Tenía lo bueno, ¿no? Me sacaban, sí. Ahora, ¿y nunca te dio por decir, bueno, pues voy a ser actor, voy a ser bailarín? Híjoles, realmente creo que no. En algún momento me dio por ser bailarín, Mm, pero rápidamente la respuesta del hogar me hizo claudicar. ya, o sea, lo intentaste, tomaste clases. No como tal, pero cuando expresé mi deseo me dijeron, claro, vete a Querétaro Ah, a estudiar. Y dije, no quiero irme a Querétaro, gracias. claro. Mejor no soy bailarín. Pero bueno, fue una cosa muy corta, la verdad. Y como actor, pues creo que no. Realmente creo que uno actúa demasiado en la vida. Este, y, y, eh, y a veces con eso tiene uno. Ujú. Sin embargo, sí has tenido siempre, creo, pues algo latente como director, ¿no? Y yo diría que incluso como coreógrafo, ¿no? A lo mejor no has, no sé, pero hecho así como coreografía o coreografías grandes, pero bueno, si has dirigido teatro, por lo menos me has dirigido a mí, y yo me he sentido, pues sí, muy guiado, ¿no? Como con mucha claridad. Eh, Pese a que, pues no sé, antes habías dirigido antes de ECO. No, fue la primera vez, fuiste mi conejillo de Indias. Ah, Pero bueno, algo interesante de eso es que como músico, o como músico para las artes escénicas, yo pienso que es una especialidad justamente porque tienes que empaparte de ese mundo de las artes escénicas. Si no, creo que no funciona tan bien. Un poquito lo mencionaste hace rato.
Y por otro lado, como músico o como músico comprometido que va a los ensayos, tanto de teatro como de danza, aprendes muchísimo. Ujú. O sea, yo no tomé clases de dirección, efectivamente nunca he tomado clases de coreografía, he leído muchas cosas, pero una clase formal pues jamás he tenido. Pero he visto cómo montan muchísimos coreógrafos. Ujú. He visto cómo dirigen y cómo llevan un ensayo, este, pues prácticamente todos los directores este, que fueron o son alguien en este país, ¿no? Ujú. Entonces, pues uno como esponja, pues va aprendiendo de todos lo que le sirve, ¿no? Claro. ¿Y tienes otro interés por dirigir más? Sí me gustaría dirigir alguna otra cosa o algún espectáculo, como le llaman ahora, multitrans interdisciplinario, ¿no? Ujú. Yo digo que es un suceso escénico Ujú. finalmente. Sí, tengo muchas ganas. De hecho, parte de mi proyecto es hacer un suceso escénico con la obra de Tarumba, con el poema de Tarumba, a Ujú. ver si se logra, ¿no? Donde va a haber danza, va a haber música, teatro. Mira, mira, pues habrá que estar atentos y, pues nos anotamos como sea. Claro. Y bueno, ahora tú con tus comienzos, ¿cuál es esa primera obra que tú decides o te invitan o tienes el impulso de, no diría musicalizar, no me gusta mucho la palabra porque parece como que le pegas la música, ¿no? Pero ser parte del proceso y llenarla con tu música. Híjoles, corrí el año de 1999. Eh, Fue una obra de la Compañía Nacional de Teatro. Ah, o sea, Sí, empezaste. yo por la puerta grande. Sí. No, la verdad tuve, pues como bien lo dijiste, la fortuna de tener, fortuna y maldición de tener los padres que he tenido. Eh, entonces mi papá me invitó a hacer la musicalización Mm. de esa obra. Y fue la primera vez que lo hice, digamos, de manera profesional, ¿no? Wow, bueno, no debe haber sido fácil, no sé, a lo mejor lo recuerdas como algo muy pacífico, pero me imagino Compañía Nacional, actores pues de ese nivel. Y luego Germán dirigiendo, que pues he tenido la oportunidad de trabajar con él y pues tampoco es que él suelte mucho, ¿no? O sea, está detrás de la escenografía, está detrás de la iluminación. Digo, detrás quiero decir que la orquesta, pues, ¿no? Claro. Me imagino que algo parecido contigo. Sí, o sea, creo que una ventaja de trabajar de repente con directores eh, sólidos, eh, tú dices estar detrás, yo digo que tienen una idea global, integral de lo que necesita su puesta en escena y de lo que quieren, Ujú. ¿no? A partir de ahí, cómo te lo piden, cómo te seducen, cómo te obligan, pues depende de cada director, ¿no? Mm. Pero sí creo que la claridad de las necesidades o de lo que quiere un montaje es, sirve mucho, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ahí me dio una línea muy clara. La obra era Noche de Estío. Mm. Entonces me dijo, yo quiero música nacionalista. Ujú. Entonces, bueno, ahí hay una línea como muy clara, pero con suficiente apertura para yo poder como investigar y proponer cosas, ¿no? Ya. Ahora con Germán, pues no sé cuántas obras habrás hecho. Híjoles, no sé, unas 10. Y la más reciente habrá sido, no fue Medea, hicieron otra después, ¿no? No, yo creo que, híjoles, Medea, luego fue un largo intermedio, pero esa fue musicalización también. Lear vino después. Creo que Lear fue la última. Ujú. Ya. Bueno, de tu experiencia con Germán, ¿qué destacarías? O sea, además de esta firmeza, esta claridad, ¿no? Que él te puede mostrar, pues también hay una relación familiar, hay una relación de, de muchos años. ¿Es más fácil, es más difícil? ¿Mejor alguien nuevecito? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. No, eh, yo ya entendía cómo era el asunto del teatro y cómo eran las jerarquías, como bien dices, desde muy chavito.
Y lo habías visto a él dirigir desde... Lo había visto él dirigir, también por ahí con mi hermano tuve como acercamientos al cine, ¿no? Entonces veía cómo funcionaba el asunto en el set y cómo era la figura del director en el set, y empecé a como comparar y dije, ay, me gusta esta cosa del cine para el teatro. Y entonces me acuerdo perfectamente que llegué al Teatro de las Artes, ¿no? Y dije, buenas tardes, señor, buenas tardes, maestro. Me presenté con todos, no sé qué habla, y cualquier cosa que requería el director, por ejemplo, mis respuestas, y sigue siendo, es sí, señor, que es algo muy de cine. Y no es como pleitesía ni nada, pero sí establece como una distancia profesional que me gusta, ¿no? Claro, O y sea, muy funcional además, ¿no? aquí yo soy el maestro de ruiditos, y usted es el señor director, ¿no? Entonces, nunca hubo como un conflicto en ese sentido, como por la relación cercana. Sin embargo, pues claro, al conocerlo de tanto tiempo y sobre todo ya en las últimas obras, me decía, ay, aquí quiero que me hagas un trucutú tracatrá. Y pues como tú bien sabes, yo ya sé cómo eran sus trucos, Sí, tus claro. tracatrás, como sé cuáles son los tuyos, ¿no? Sí. Pues, ay, aquí quiero un... Y pues claro, después de más de 10 años, pues ya hay un entendimiento de qué significa eso, ¿no? Claro. Ya sé cómo es tu azul, ya sé cómo es, en fin, como muchas cosas así. Por ese lado, creo que fue fácil. Sin embargo, pues en mi loca juventud, no fue tan fácil, porque siempre viene esta duda que tienen los artistas de que si lo que haces realmente es valioso y vale la pena. O bueno, creo que es una duda razonable y sana en cierto punto Claro. del desarrollo profesional de un artista. Como el me estoy copiando o estoy agarrando un estilo, ¿no? Entonces, muy preocupado, me acuerdo que por ahí del 2005 yo le dije a mi papá que si me llamaba porque era su hijo, o qué chingados, ¿no? Y su respuesta fue muy clara, muy contundente como es él, y me dijo, no seas pendejo. La primera vez te llamé porque eras mi hijo, y la segunda vez porque lo hiciste bien, y la tercera porque lo hiciste bien, y el día que no lo hagas bien, pues ya no te voy a llamar. Ya no me ha llamado, Bueno, tampoco pero ha es hecho. que no ha hecho, exactamente. Exacto. Exactamente. Entonces eso como que me tranquilizó un poco, porque claro, mis inicios, pues iban pues mucho de la mano de lo que ellos hacían, ¿no? Ya. O sea, no tenía como, o sea, hacía cosas escolares, de repente con alumnos de la facultad, con alumnos de danza, pero no lograba como colarme, digamos, en la vida profesional de México, digamos, fuera de ese nicho, ¿no? Claro, pues es que era además un nicho pues muy alto, ¿no? O sea, una persona que ya está trabajando con ellos, pues a lo mejor a algunos les daba cosa invitarte, no sé. Sí, eso me dicen todavía, soy accesible, se los juro, llámenme, platicamos. Sí. No. Sí, es que dicen, no, seguro cobras las perlas de la Virgen, y yo, no, pues no, ojalá, pero no. No, creo que el artista que se despega del piso y de la realidad no vale la pena, entonces... Claro. Ahora, de allí, bueno, eso con Germán, y me imagino que con Rosana un camino, pues no sé si parecido, más complicado. Digo, pues, más complicado porque la danza siempre ha sufrido como una complicación en la producción, como decías, en los tiempos, por un lado. Por otro lado, el lenguaje, pues ahí sí es muy abstracto, ¿no? No es lo mismo leer un texto o saber escena 1, escena 2, que de repente un movimiento que, digo, no sé tú cómo lo asumes. Fíjate que las coincidencias entre el lenguaje del cuerpo y el lenguaje de la música hay muchas cosas en común, ¿no? O sea, desde la construcción, ¿no? Que a lo mejor en la danza se hablan de solos, de duetos, de tríos, de cuartetos, de ensamble, cuerpo de baile, y en la música es exactamente igual, ¿no? Solos, duetos, una orquesta acompañando a un cantante, que podría ser el equivalente al cuerpo de baile y una solista haciendo algo con su tutú, ¿no? Los tipos de movimiento, las dinámicas, todo eso es también como parte del lenguaje de la música. Entonces, en ese sentido,
no fue como tan complicado de repente como entrarle, pero sí son otros requerimientos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para empezar es mantener un discurso musical a la par del coreográfico por mucho más tiempo. En el teatro pues hay como muchos cues, ¿no? Muchos tracks de música, pues suelen ser más cortos. Ujú. En la danza pues Un track. es un track, ¿no? O Ajá. dos o tres, cuando mucho, ¿no? Entonces es una diferencia fundamental. Con mi mamá también me dio la oportunidad de hacerle una música original, ya le hacía diseños sonoros, creo que fue en el 2001 cuando me dio la oportunidad de hacer una música original. ¿Qué obra fue? Jardines del Alma se llamaba. Ajá. Eh, Es y la de las es la faldas. de las faldas, Sí. sí. Y bueno, ahí hay una anécdota muy divertida. Eh, Terminé la música, eh, se estrenó la obra, y en aquellos entonces los discos duros eran de 800 megabytes. Ujú. Para los que no sepan, eh, la música se usaba en unas cosas que se llamaban CDs, y el CD pesaba 700 megabytes. Sí. Entonces yo para hacer la música tenía que usar todo mi disco duro para después poder quemar el disco. O sea, era como equiparable. Un disco duro era un CD, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues acabó la música, la acabé, quemé el CD, quemé mi máster, hice 10 copias porque siempre da pavor que se pierda, y borré. Entonces, después del estreno, mi mamá me dice, oye, creo que esta parte hay que alargarla un poco más. Y que yo le dije, híjoles, yo te pregunté si ya habíamos acabado y ya borré todo. Hija. Entonces, por supuesto, fue un problema, se enojó muchísimo y no me llamó a trabajar durante 10 años. Ah, qué horror. Entonces, ahí, esa anécdota de repente se la cuento a mis alumnos, Wow. que realmente el trabajo no se acaba en el estreno, Sí. ¿no? Porque una obra va madurando y de repente un coreógrafo o un director se puede dar cuenta. Nos ha pasado incluso a nosotros, ¿no? Algunas veces, híjoles, este track vamos a cambiarlo un Sí, poquito, sí, sí. ¿no? Es normal, pero bueno, yo en mi loca juventud, Bueno, y en los recursos de los 800 megas. y el dinero, porque dice, ay, cómprate tu disco duro, no, los discos duros valían, ay, sí, las perlas de la Virgen en ese entonces, ¿no? Sí, sí. Era comer un mes o comprarte un disco duro, Claro. pues comía un mes. Pero bueno, se aprendió, ¿no? Sí. O sea, esto no se acaba, el trabajo de un músico de artes escénicas no se acaba. Yo diría que hasta que la obra, dice el director, dice ya no se va a reponer. Sí. Ni siquiera cuando se acaba la temporada. Y aún así, de pronto renacen, ¿no? Y de pronto ahí renacen, exactamente. Digo, no sé si es el caso, pero pues me gustaría tocarlo. Eh, o sea, Sol de Viento es del año 95, ¿no? Sí. Tú no hiciste esa primera música, ¿no? Es No, una no. música ¿de quién? Pues era música ya grabada, o sea, simplemente se hizo una musicalización. Ya. Y de repente la repuso con la Compañía Nacional primero, ¿no? ¿Cuánto tiempo después? Pues casi 20 20 años años. después. 20 años después. Ahí sí tú ya intervienes esa... Ahí sí ya intervengo yo, sí. Sí. Y después con el taller coreográfico y después pues tuve la oportunidad de bailar ese dueto, que ese pues vendría a ser nuestra segunda colaboración en el ámbito de la danza, ¿no? Porque la primera pues es Disecciones con Rosana Filomarino, que es una obra muy particular, yo diría, ¿no? Por no decir a lo mejor rara. Digo, se han visto muchas cosas así, en donde hay un músico, una persona que se mueve y como que hay un diálogo, ¿no? Este era el caso. Ahora, yo recuerdo ese diálogo, ¿no? O sea, lo recuerdo pues en el cuerpo. Yo nunca te volteaba a ver, o bueno, alguna vez como en una pausa, ¿no? Pero yo no sé qué estabas haciendo. Sentía tu música, sentía la diferencia de una función a otra, ¿no? Eh, Rosana, ¿qué te pidió en particular? Híjoles, ahí realmente ya nada. O sea, me dio como O sea, carte dialoguen. blanche, ¿no? Ajá, platiquen. Ajá. Y bueno, creo que eso es algo interesante. Aunque no me pidió nada, también ya sé por dónde le puede gustar la cosa.
Pero creo que algo interesante de esa obra es que nació a partir de tus textos, Mm, ¿no? Entonces, yo también como que de los textos dije, bueno, ¿qué me dan estas palabras? ¿O qué sonoridad tienen estas palabras? ¿O qué ritmo tienen estas palabras? No sé, yo como matemático también de repente agarro las palabras y medio autista, ¿no? Entonces, cuento cuántas sílabas tienen y las acomodo en el espacio y las muevo y las desordeno. Entonces, pues de ahí empieza a lo mejor, como, parece loco, pero no, empiezo a ver patrones y digo, ay, mira, este es como a tal escala, entonces, ay, a ver qué tal, ¿no? Y de repente funciona, de repente no, pero... Pero yo creo que ahí, bueno, no sé, varias de las pruebas, digo, ese proyecto, como, bueno, como surgió, pues fue una invitación y tal, pero como lo trabajamos, o sea, Rosana primero me dijo cosas, ¿no? Muévete aquí y aquí hay como una prisión, o aquí estás escapando, o aquí, pues me movía, me cansaba, bueno, me agitaba mucho, y ya con esa agitación es que escribía. Y luego venía como al revés el proceso. Y luego tú leíste esos textos, de ahí fuiste sacando esas escalas, que fue lo que, pues, digamos, las palabras con las que después fuiste dialogando. Y bueno, por supuesto con tu movimiento, ¿no? Y de ahí también viene una cosa funable de repente en estos tiempos. Yo soy políticamente incorrecto, porque hay que ser políticamente incorrectos en estos tiempos, políticamente incorrectos. Eh, Esa obra funcionaba porque tú y yo ya éramos amigos también. Ujú. Y eso es de repente algo que la gente brinca mucho de repente. Es que... eh, ya sabes, las vacas sagradas, es que los nichos, es que eso... Hay que trabajar con amigos porque se trabaja mejor. En todos los aspectos, ¿no? Desde la compenetración artística, Ujú. el entendimiento, hasta irte a echar unas cervezas después de un ensayo, ¿no? Mejor O trabajar... antes. No, antes no. O sea, mejor trabajar con alguien que te cae bien, Claro. porque las artes escénicas eh, no es un arte individual, no es como la literatura que puedes estar en tu estudio escribiendo a las 4 de la mañana, es un arte colectivo. Entonces es mejor que ese colectivo pues esté arropado de una amistad verdadera. Sí, sí, y la verdad es que, bueno, en escena para mí era palpable, o sea, a mí me daba mucho miedo, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, pararme allí y pues lo bueno es que no estaba solo, ¿no? O sea, cualquiera podría pensar, bueno, pues está solo, pero pues no estaba solo porque estabas tú y justo desde esta amistad, eh, que más allá de lo que pueda ser la amistad, es la confianza, ¿no? La intimidad que se podía vivir pues no sé si a ti te daba miedo, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo y yo sentía como que compartíamos un poco esa palpitación al momento de estar ahí y de ya empezar, ¿no? Se iba abriendo el telón, iba entrando tu música y yo decía, bueno, ya estoy con él, ¿no? Cualquier cosa él me rescata, cualquier cosa, pues, no sé, yo trataré de llevarlo, ¿no? Claro. Eh, Eso es bonito y eso es algo bonito de la música en vivo. Fue la primera vez que yo hice música en vivo para danza, porque justo ese año un amigo mío, sí. César Chico González, me instó a que tocara con él. Y yo Ujú. siempre dije, no, yo soy compositor, Al yo escenario no no. toco, ¿no? Y bueno, después como de eso empecé a tocar con él y luego salió lo de disecciones y al año siguiente salió que toqué el piano en Bellas Artes, pero fue una cadenita que empezó justo con mi amigo Chico y está padre, es interesante hacer música en vivo. Te limita de ciertas maneras, pero justo esa limitante pues también te hace como Sí, bueno, pensar en otras soluciones, ¿no? y siendo la música, digo, algo, por lo menos desde mi perspectiva, tan preciso, ¿no? O sea, se te va una nota y todo el mundo lo va a notar. Y si no sé, digo, cómo lo vivirás tú, pero pues finalmente también es un cuerpo, es el cuerpo, el organismo puesto allí, llevando a cabo pues una acción, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto que también tenía pavor, ¿no? Esas primeras funciones, 2016 creo, ¿no? 2016. Tenía pavor, pero lo mismo, decía, pues ahí está Pepe, ¿no? Si se me apaga la... Bueno, nos pasó en Los Cabos una vez Ah, sí, que hacía tanto calor que el piano dijo se calentó, ya sí. no va a funcionar y se apagó y entonces dije, bueno, pues ni modo.
a guitarra, toda la función, ¿no? Sí, sí. Fíjate, y bueno, lo noté, pero no lo noté. O sea, la función continuó, no paramos, no hubo un, ay, ¿y ahora qué pasó? Claro. Sí, 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 fue un acompañamiento completo. Sí, pues ahora, dices, la amistad, y claro, ahora no siempre fuimos amigos porque no nos conocíamos. Y sin embargo, nuestra primera colaboración, que fue lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente de Antonio Zúñiga, pues fue una obra que llegó, pues como muchas, de hay que hacerla ya. Primero hicimos una lectura que quedó muy extraña y luego había pues no muchos ensayos. A mí me había invitado Antonio, ¿no?, a dirigirla con su grupo. Una obra pues tremenda, ¿no?, de tanto lo que había en el texto como lo que estábamos proponiendo en escena. Y entonces, pues se me ocurrió invitarte, pero no había mucho tiempo como para pensárnosla y crearla, e ir conversando y viendo referencias. Y recuerdo que, pues, digo, me diste mucha confianza, porque nuestra comunicación empezó a ser, como decías hace un momento, ¿no? Ahora sí que metalenguaje, de cómo te iba yo diciendo cada pieza que yo imaginaba en cada momento. El sonido del refri, me acuerdo mucho. O el sonido del refri. Y, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en tu estudio? Porque digo, yo la recuerdo, pero ¿cómo la viviste tú? Esa es la falsa... Él cuenta la anécdota de manera errónea, pero... A ver, ahí les va la verdadera. ahí va la verdadera. Pues yo iba mucho a los ensayos, o sea, no me acuerdo cuántos eran pocos, Sí, eran pocos. pero me acuerdo que prácticamente iba a todos. Uh-huh. Y por ahí del ensayo 4 o 5 empecé como a llevar cositas con las cuales no estaba como muy contento. Yo estaba muy apanicado porque pues, era la primera vez que colaboraba contigo, la joven promesa del Teatro Nacional, ¿no? Y bueno, siempre como entrar a un lugar donde nadie te conoce y así es como raro, ¿no? Sí. Y pues como que nada le gustaba, nada te gustaba. O sea, decía sí, pero... Entonces yo ya estaba un poco desesperado, pero sobre todo preocupado porque yo siempre trato de tener la música, híjoles, por lo menos un mes antes del estreno, 2 semanas, sí, sí, ya así a más tardar. Y creo que era como un mes. Entonces te invité al estudio. Te dije, vente al estudio y entonces aquí ya me dices que sí, que no, que sí, que no. Y pues creo que estuvimos una tarde en el estudio y salió prácticamente una noche. Toda la música, pero no es generación espontánea ni inspiración divina, ni nada, sino todo el trabajo que se hizo detrás, ¿no? Claro. O sea, todos los ensayos a los que fui, todas las veces que leí el texto, todo lo que pensé y pensé y pensé y pensé. Yo compongo antes de sentarme a tocar o a escribir. O sea, acá, ¿no? De repente me dicen, ¿y cómo? Pues así, o sea, piensen todos en las mañanitas y la van a escuchar en su cabeza, aunque no la canten, ¿no? Uh-huh. Pues igual, de repente uno escucha la música y va diciendo esto sí, esto no, esto por acá, y ya después te sientas a hacerla. Y a lo mejor tú no tenías como mucha conciencia de todo ese trabajo previo y dices, no, es que rapidísimo, páganle 5 pesos, en 2 horas hicimos toda la música. Jamás. Pero no, la vez como, es gracias a todo ese trabajo de antes, sí, que se puede de repente llegar como a eso, ¿no? O como un, híjoles, no sé, un músico, por ejemplo, que tú le pones una partitura y la lee a primera vista y dices, ay, uh-huh, ¿por qué me cobra 3,000 pesos por ir a grabar 15 minutos? Uh-huh. Pero pues es todo el trabajo. Son los 8 años. Los 8 años de la escuela, o sea, es todo el trabajo que hay detrás. Claro. De eso, ¿no? Ahora, digo, ahí yo recuerdo lo que soñé, pues no sé, se me hizo una composición tan exacta, tan que envolvió todo lo que estábamos haciendo. El texto podía parecer muy complicado de montarse. Al final se logró una composición escénica, pues creo que muy consistente, pero lo que acabó uniendo todo me parece que fue la música. Era una obra muy sórdida, muy cruda, y donde la música era pues prácticamente piano, ¿no? En su mayoría era piano, sí. Sí, sí. Y algunas sonoridades, bueno, como de la ciudad o como muy metálicas, no sé cómo decirlo, pero que entraban pues perfectamente. O sea, para mí no había ninguna cosa que
saltara o que te permitiera salir de ese universo que se construía. A mí me pareció fascinante ese soundtrack. A mí yo estoy muy contento con ese soundtrack, la verdad. Y sí, casi todo era piano y eran como de repente como notitas, como apuntitos. Sí, Digo, sí. salvo cuando eran los tracks de, sí, como de baile, transiciones o cosas Sí, así. o la de ¿no? los osos, ¿no? O Que la sí de era los más osos, electrónica. que era más electrónica. Sí. Sí. Ahora yo te tengo una pregunta, ¿se puede? Sí, claro. Ya les dije que iba a estar divertido este episodio. ¿Por qué me invitaste? Pues, o sea, a ciencia cierta no recuerdo exactamente como el momento de la decisión. O sea, sí que recuerdo que nos habíamos conocido en alguna cena, ¿no? Una cosa así. ¿Tú habías trabajado ya con Richard en ese momento? No, había trabajado con Talancón, con Juan Carlos Talancón. Con Que Carlos Talancón. con Carlos Talancón, que habían hecho lo de la fábula, Lo de la cría. lo de la cría. Pues yo creo que fue por ahí. O sea, que ya te había conocido, había escuchado eso. Supongo que también habías hecho con Germán en ese momento, o sea, muy cercano a ese momento. ¿Cuál habrá sido la de Benedetti? Ajá, la de la tregua. La tregua. Digo, no recuerdo exactamente, pero para mí fue un impulso muy claro. O sea, Rodrigo, ¿no? Y no hubo ninguna así como discusión o mejor otro, mejor este. Y no, ahora no me imaginaba lo que, Lo que iba a salir. lo que iba a salir y Aquí la verdad es seguimos. y aquí seguimos. Y aquí seguimos, según esta lista que tengo acá, hemos hecho 13 obras juntos, que se dice muy fácil, pero pues cada obra ha tenido su historia, ¿no? Digo, no vamos ahorita a conversar de todas, pero yo creo que bueno, cuyo ahora sí que es, no sé si esté correcto decir soundtrack para una obra de teatro, pero bueno, prestado del cine. Jab. Okay. Jab es una composición para mí muy sorprendente. O sea, no acabo de entender qué hiciste porque las referencias eran completamente, pues no sé si opuestas o dispares, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Era como imposible que todo se pudiera conjugar, ¿no? ¿Qué hiciste ahí? Empecé a fumar de nuevo. Ah. Fue un track, fue una obra difícil. Justo por eso que mencionas, me acuerdo que yo no fumaba en ese entonces y no salían las cosas y ya sabes, el estrés, regresé. Eh, Creo que a veces es encontrar la mínima célula de la cual puede detonar todo. Ujú. Y para mí eso fue... eh, va a sonar raro, pero creo que fueron los cuencos tibetanos. Ya. Bueno, a lo mejor aquí nadie sabe de qué estamos hablando, pero en Yap, o sea, esa referencia de los cuencos tibetanos era una de las referencias, ¿no? Como una referencia de Oriente, una cosa ahí como meditativa, pero por otro lado, había unos referentes, pues creo que era la música de Rocky, Ajá, Pink Floyd, Pink Floyd, el último de los mohicanos. el último de los mohicanos, no tenía nada que ver una cosa con la otra, y de repente tú algo hiciste con esas sonoridades, con esas referencias, para hacer algo pues único y además muy exacto para lo que emocionalmente ocurría en esa obra que era pues muy importante, ¿no? Sí, yo creo que siempre pienso que la música tiene que sumar, ¿no? O sea, también ser como un sujeto dramático ahí que no estorbe, que dialogue pues con la escena, ¿no? Sea la que sea. Eh, es que no me gustaría decir que me fui por lo oriental, pero es un poco, a lo mejor soy monotemático, pero creo que al tener como muchos referentes justamente y esta posibilidad de decir, pues voy a hacer una cumbia, pero no voy a hacer una cumbia como de Los Ángeles Azules o ni una cumbia rebajada, voy a hacer mi cumbia. Ajá. Pero para yo hacer mi cumbia, tengo que saber exactamente cómo es una cumbia. Ya. No sé si... Sí, claro, y entonces te metes a diseccionar. Y entonces me meto y entonces veo que de eso que me llama, que me sirve y cómo lo puedo acomodar en el universo que me estoy imaginando para esa obra. Y surge eso que has llamado como esa célula, que en este caso es ¡pam! El sonido del cuenco, que de allí ya
lo demás se va sumando. Así es. Mira, porque algo no parecido, pero sí también que era como muy complicada, era la combinación de una banda oaxaqueña con Guns N' Roses, ¿no? ¿Cómo combinamos eso? Y además, en función de una reescritura de un clásico griego que era Agamenón, ¿no? Bueno, era Agamenón la Odrestiada, ¿no? Ajá. Entonces, esa, ¿cómo lo vives? Híjoles. ¿Cómo vivo el usar la banda oaxaqueña o cómo vivo? Bueno, digo, a lo mejor tendríamos que irnos un poco más atrás. O sea, esa obra fue la primera de una trilogía que no hemos terminado, que era la primera parte, Agamenón y Electra, que ya de por sí el texto pues era una reescritura, obviamente, y yo pensaba, sentía que la referencia era oaxaqueña, pero por otro lado había pues las referencias a una canción de Guns N' Roses y algo así como del heavy metal, ¿no? Ahora, atravesaba, yo recuerdo pues un momento vertiginoso en la vida, el montaje pues tuvo sus problemas, incluso acabé yo actuando, muy a mi pesar, pero la música, tú en medio de todo eso, pues la vas logrando y se va componiendo algo muy sorprendente, ¿no? ¿Cómo vives todo eso? Este, fumando, ¿no? ¿No es cierto? Fumando más. Este, creo que justo como encontrar lo que le hace falta, a veces, a veces no le va a hacer falta lo mismo a la misma obra en otro tiempo o en otra circunstancia, ¿no? A veces me gustaría rehacer la música de las obras para ciertos remontajes, por ejemplo, porque las circunstancias cambian. Por ejemplo, tú dices, era una cosa muy vertiginosa, muy caótica, en todos los sentidos, ¿no? O sea, tu vida era un pantano, el montaje era un pantano, mi vida era otro pantano, entonces estábamos empantanados. Sí, sí, sí. Y esta cosa, por ejemplo, de la banda, que fue algo que me costó como mucho trabajo, por un lado dejar pasar y por el otro lado aprovecharlo, es que la música no es perfecta, creo yo. Y algo que tienen esta sonoridad de las bandas de a de veras es que no son afinadas, ¿no? O sea, siempre hay como estas cosas desafinadas, desafinaciones, fuera de tiempo, de tempo, etc. Entonces, ¿cómo hacer una música que tenga eso, que no me dé toque, que funcione? Y bueno, pues era parte de mi también de mi empantanamiento, De tu ¿no? estar desafinado en muchos sentidos. Yo creo que la música finalmente fue un reflejo del montaje, del texto, de las necesidades, pero también de las circunstancias, de todo el proceso, mías, tuyas, del elenco, del teatro, en fin. Sí, sí, fue un montaje muy, muy complicado emocionalmente también, ¿no? Pero que al final la música que quedó yo creo que tiene una potencia que valdría la pena retomar, digo, no sé si remontarla, pero por lo menos volverla a escuchar pronto, ¿no? Porque sí, o sea, había unos momentos, o sea, yo recuerdo la aparición de Cassandra, por ejemplo, pues era un golpe. Yo recuerdo que siempre queríamos y quisiste, sobre todo tú, que hubiera una banda de verdad. Por supuesto. Digo, no había los recursos para ello, pero sería maravilloso que hubiera irrumpido la banda. La ¿no? banda, sí, pues, Sí. era una idea. Era una idea. Sí. Sí. Sí, desgraciadamente a veces el arte está sujeto a unas cosas horribles que se llaman mercado y moneda, pero creo que funcionó muy bien, sí. Yo también, y creo que aportaba a lo mejor algunas carencias que quedaron en el montaje, sí, esa fuerza, no es que las cubriera, pero sí llenaba una parte emocional muy, muy importante, ¿no? Y esa fue una obra con el Teatro de la Brevedad, y de allí pues hicimos 3, que era también una cosa extraña, ¿no? Esta comedia puesta en esa casa, un texto pues muy roto y también con referencias que pues iban de los Doors, pero también algo combinado como con la música electrónica. Ahí tú, ¿cómo trabajaste esta, yo diría pues valga la palabra, una deconstrucción de los referentes? Creo que el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, el texto, los ensayos, y a partir de qué voy a construir todo, porque justo lo que pasa de repente, bueno, no, pasa mucho es que hacen pastiches de chile, mole y manteca y queda una cosa muy rara. Exacto.
vuelvo a esta cosa como germinal, a esta matriz, a este sonido, a este algo de lo cual se va a hacer todo, ¿no? Algo que yo pienso mucho y que le digo también a mis alumnos, es que la primera decisión es gratis. Ujú. En la vida y en el arte y en la música y en el teatro. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera decisión? Sónica, quizá, Ujú. a la cual todas las demás le van a tener que responder. Y entonces, a veces escoges bien o escoges mal, pero ya ni modo. Hay que ser congruentes con la decisión que tomaste y responderla y respetarla. Y si haces eso, pues todo va a tener buena o mala, pero una congruencia. O sea, el resultado va a ser una música coherente entre sí y espero coherente con el montaje, ¿no? En ese caso me acuerdo que fue un sonido de sintetizador que estuve ahí moviéndole y moviéndole y moviéndole hasta que lo encontré y dije, ay, este sonido me gusta. Y digamos como inspirado en los teclados de Ray Manzarek o una Ah, cosa así. sí, puede ser, sí. O Ajá, sea, yo quería un sonido que pudiera irse como al pasado ajá, y también ser música EDM actual, ajá. ¿no? Mira. Ahora, tu experiencia con el teatro de la verdad, bueno, está tres, está Clitemnestra. En Clitemnestra ganas hasta un premio. eh, que bueno, digo, esa obra no es en sí del Teatro de la Verdad, la hicimos con Carretera 45, pero pues fue la segunda parte de esta primera que hablábamos, de Agamenón, y pues ganaste un premio porque es una música, pues ahí sí, mucho más clásica, creo, ¿no? Sí, O sea, con instrumentos clásicos. era un coro, piano, trompeta, pero también había una cosa ahí como con micrófonos, ¿no? Ah, bueno, sí, había una Y parte una parte como totalmente electrónica. electrónica Sí, y sí, siempre te han gustado las mezcolanzas raras. sí. Y ahora, pues hemos colaborado eh, 11 años, me parece, 11 ¿no? años. 11 años. ¿Y qué dirías de estos 11 años, digamos, en relación a lo que has vivido y visto del Teatro de la Brevedad y de nuestra colaboración, sin echarnos cebollazos? Pues mira, me da mucho gusto que me hayas invitado a aquel 2014, ¿no? A hacer esta obra de Bajo el Puente. Creo que dije, este muchacho tiene talento, me le voy a pegar. Este, no, o sea, sí. Pero me da mucho gusto ver en lo que se ha convertido el Teatro de la Brevedad. Creo que Sin Cebollazos eh, es un teatro honesto y potente. Quizá muchas personas eh, no, se, no se sientan como identificadas o digan, ay, qué cosa más absurda en fin, Ujú. habrá gente que rechace algo que eh, creo que alguna vez te comenté a ti, no sé, o a alguien más, es que me encantaban tus obras porque leía los textos. Mm. O sea, tan leo el texto y tan me profundizo con ello que siento que cuando veo la función como espectador, entiendo todo. No, Mm. no sé, o sea, como que todo digo, claro, no podía ser de otra manera más que de la manera que es. Y a veces eso siento que por la vertiginosidad que de repente, por la brevedad que usas de repente hay gente que no está acostumbrada y se pierde en esas cosas. Ajá. Aunque por otro lado, siento que ahora con los chavos tienes como mucho más entendimiento y como creo que entra más directa tu obra también porque ellos viven en una vertiginosidad que tú y yo no entendemos y no vamos a entender jamás. Ujú. Y bueno, ya sin acabar los cebollazos, creo que yo he crecido mucho como creador de música, también gracias a las cosas que hemos hecho juntos y a que nunca me la pones facilita. Mm. Eso es interesante. Sí, pues digo, yo a la fecha, pues, ¿no? Digo, nuestra más reciente
puesta pues ha sido Retorno Sofía Rosario, ¿no? Recientemente en el Galeón y ahí pues siempre he visto mis funciones, ¿no? Pero creo que es la vez que más tranquilo las he visto. Las he podido disfrutar, me he podido sentar sin tensarme en las butacas y verla y recibir todos los estímulos y entre ellos pues particularmente el sonoro, ¿no? O sea, esa música que yo sí reconozco que estaba palpitando con lo que pasaba con las actrices o con el actor, ¿no? Eh, Tú cuando, particularmente en el teatro, tal vez también en la danza, piensas en lo emocional de, vamos a decir, de los actores, de los personajes, de los cuerpos, o sea, qué están viviendo, qué palpitaciones están teniendo, que de alguna manera se reproducen en tus manos sobre las teclas o algo así. Sí, o sea, creo que todo el tiempo, o sea, ver un cuerpo bailar me puede decir más que lo que me dijo el coreógrafo en una reunión de 2 horas con un café Claro. con sobreprecio. Este, o ver un ensayo y ver cómo el actor o la actriz dice con qué tono está diciendo este texto y a qué ritmo y qué palabras está acentuando y qué subtexto me está dando, me sirve mucho. O sea, yo sí siempre les agradezco a los actores y a los bailarines porque son carnita para mi trabajo, no solo el texto, la plática creativa que puedas tener con el director o con el coreógrafo. Creo que son parte fundamental. Y repito, por eso es bien importante como músico, ir a los ensayos, ¿no? Ahora, yo tengo una curiosidad, o sea, yo he estado contigo en el estudio, pero no sé si te comportas igual, no creo, que estando solo, ¿no? Estando solo, ¿cómo es la vibración de tu cuerpo? Estoy haciendo una pregunta muy extraña, pero, o sea, ese proceso creativo ya físico de tú frente al teclado, las bocinas, o sea, es muy demandante físicamente, es muy tranquilo, eres muy ordenado y vas poco a poco, tantos minutos, no sé. ¿Cómo es ese trabajo ya? ¿Cómo describirías unas horas en tu estudio en el momento en que estás componiendo una obra? Ok. No la estoy componiendo en el estudio. Repito, o sea, normalmente lo compongo antes. Ya en tu O sea, mente. voy caminando, venía manejando para acá y voy pensando en la música que le voy a poner a un documental en el que estoy trabajando. Ujú. O voy caminando por la calle, o voy en bici, en fin. Ya la onda de, digamos, sentarme a materializar eso, Eso, creo que sí es de mucha concentración. te encierras. Trato de. Ujú. Normalmente trabajo en las noches por eso, ¿no? O sea, no WhatsApp, O sea, ¿a qué hora empiezas? no ¿9 de la ruidos. noche? 10. No, más tarde. No tele, no vecinos caminando, no perros, no nada, ¿no? Y entonces me pongo a materializar todo eso. Creo que sí en una concentración extrema y además es como muy íntimo. O sea, claro, en el estudio tengo las bocinotas y todo, Sí, sí. pero rara vez las uso para componer. O sea, Me pongo los audífonos o a un volumen muy bajito, según. ajá. Eh, Porque me da como una cosa así como de no vean lo que estoy haciendo hasta que esté terminado, ¿no? Me imagino que es como un escritor Sí, que no sí, anda sí. ahí mostrando a los vecinos. Y es que justo por eso te lo pregunto, porque a mí últimamente, o sea, el proceso creativo de la escritura me ha costado trabajo, porque yo diría, bueno, a veces uno no encuentra las palabras, no encuentra el tema, no encuentra esas cosas. Yo en este momento no encuentro el lugar, o sea, ese espacio en el que puedo estar con lo que necesito, si es, en mi caso, música, algo de beber o no sé, en tu caso, tus audífonos, no sé si un cigarro, algo de beber, no sé. Los audífonos, digamos, sí, un teclado, un piano, ¿no? Ujú. La compu, de modo ahora, ¿no? Este, el cigarro, sí, a veces me pongo el cigarro en la boca y me pongo a tocar y así, o sea, La ceniza. ni le doy una fumada al cigarro, ¿no? O sea, nada más se quemó todo ahí y con todo y el piano. Este, beber, pues a veces, ¿no? O sea,
me gusta el vino, entonces a veces sí, pero tampoco creo en la creación bajo los efectos estupefacientes de cualquier sustancia, no va conmigo. Eh, pero sí es algo muy íntimo. Y a veces no es tanto el lugar como el tiempo para mí. El tiempo. O sea, el lugar puede ser mi estudio, puede ser mi casa, una vez me puse a componer en el mar, ¿no? Tenía un proyecto con Mónica Raya, de la huida de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, claro. y yo tenía un año pesadísimo y no había descansado nada y dije, me vale madre eso, me voy a ir al mar. Entonces me llevé todo mi estudio al mar. ¿Qué llevabas? ¿Un teclado? Y Pues me llevé mi tecladote, me llevé la compu, me llevé los monitores, audífonos, interfase, todo. Pero no podía trabajar en el día. Claro, pues. Y no era porque estuviera ahí en el mar. No podía. Mi tiempo en ese momento era la noche, ¿no? Nada más el grillito era como mi compañero. Como aquí. Como aquí, exacto. No se escucha con estos micros, pero bueno. Entonces a veces más que el lugar es el tiempo. Ya. El espacio temporal que te haces para hacer eso. O sea, sí necesito un espacio donde mi cabeza esté en eso. Ya. Te lo recomiendo ampliamente. No, sí, es nada fácil en estos tiempos, ¿no? Ahora, trabajas, pues, bueno, has creado con músicos, obviamente, que grabas, que después mezclas, en fin. Ahora, el trabajo en el cine, me imagino que es muy distinto, en cierto sentido, al del teatro, porque no sé, me imagino que no vas al set nunca, o sea, te dan como el corte, no viviste esa vorágine ahí de que sí vives lo que hablábamos, la palpitación de los cuerpos en vivo. En el cine, pues los ves en la pantalla, me imagino. O a lo mejor has tenido oportunidades de sí estar en el set, bueno, haciendo el sonido directo. También. Pero bueno, supongo que es diferente. ¿Cómo empieza esta colaboración con el cine? Híjoles, ¿qué te respondo primero? Lo uno o lo otro. Bueno, ¿cómo empieza? Muy jovencito mi hermano estaba haciendo una animación de stop motion y me pidió hacerle una musiquita y me gustó ver como igual cómo leía lo que estaba haciendo, ¿no? Porque además no había diálogos ni nada y como que de ahí empezó, dije, eso me gusta. Y en el cine, aunque se usa mucha música y ruiditos, también era como un remanso donde podía experimentar con mi música sin que me criticara nadie, ¿no? Empezó con Ángeles Cruz, debo de decir. Creo que se ganó algo del FONCA y entonces tenía que dar unas clases de actuación frente a cámara en el CCC. Entonces las dio y entonces grabó los ejercicios y me dijo, oye, hice unos ejercicios, ponles música. Y pues ahí voy, ¿no? Entonces como que ahí empezó. Y bueno, ya después hizo sus cortos, me llamó, pero yo ahí no hice música, hacía el diseño sonoro, ¿no? Con Ángeles nunca he hecho música. Pero bueno, a partir de ahí como que también la gente me empezó a ubicar, a conocer, y de repente pues me llegaban invitaciones para hacer música para cine, que es diferente, ¿no? El diseño sonoro en el cine y la música son como, no dos universos separados, pero pueden ser completamente... Claro, porque el diseño sonoro implica los ruiditos, los diálogos, todo absolutamente. y masterizar todo, y la música pues es la música. Exactamente. ¿no? ¿Y has hecho alguna vez las dos cosas? Sí, varias. Sobre todo en cortos. ¿no? Acabo de terminar uno con Ricardo Garfias, tú bien sabes. Sí. Metamorfosis. Ahí te puse ruiditos en las patas. Hice un corto con... Ay, ¿cómo se llamaba? La falda azul se llamaba el corto. Y la directora Paula... No me acuerdo. Bueno, ahí lo cortan. No es cierto, Paula, perdóname, se me fue tu apellido. Hice un corto documental de Ricardo Pueri que se llamaba No son las bicicletas. Ahí hice las dos cosas. Normalmente los cortos sí hago las dos cosas. Algunos de animación. Ahora,
pues lo cuentas como, bueno, ahí fui empezando y fui entrando, pero hay una nominación, ¿no? Al Ariel en tu carrera. Sí, he tenido la fortuna de que casi todos los proyectos en los que he estado han salido nominados de una u otra manera y tuve una nominación por mejor diseño sonoro de Nudo Mixteco, Sí, justamente. Ángeles Cruz. Ángeles Cruz. Con ella son varias colaboraciones, ¿no? Sí, son oficiales, son 2 cortos, eh, 3 cortos. Ajá, La Tiricia, La Carta, Arcángel y 2 largos, Nudo Mixteco y Valentina. sí. Y pues bueno, debe ser no sé, ¿tú lees el guión primero? Sí, leo el guión, es lo primero que pido para ver igual qué necesita. ¿Eso antes de que se filme o...? Incluso, sí, de hecho un Sí, buen diseñador sonoro sí debe de ir al set. sí, Por lo menos al set, al scouting técnico, ver si va a tener broncas con alguna locación, irlo previendo con producción, a lo mejor si se pueden tomar previsiones de poner la planta más lejos o incluso a veces de escoger otra locación porque una mala locación te puede echar a perder todo el sonido, ¿no? y con Ángeles fuiste al pueblito, no sé, a los Eh, pueblitos. Ya tenía la fortuna de conocerlos porque había hecho el sonido directo y el diseño Mm, sonoro de otro. Esta vez no tuve, sí estaba invitado, pero justo por cuestiones de trabajo no tuve oportunidad de ir. ya, Pero aún así, pues sí te involucras de cierta manera desde la fase de preproducción y ya en la producción, pues hablas con el que va a hacer el sonido directo y le dices, oye, me gustaría esto, no ten cuidado con tal cosa porque ellos lo tienen como muy presente, pero a veces si tú tienes como necesidades específicas que a veces ellos no, pues a lo mejor quieres que se tome más, exacto, que cómo van a saber lo que tú quieres, ¿no? Entonces, claro. pues es trabajo del diseñador sonoro decirles, oye, quiero unos pasos así, pero en super close-up, ¿no? Ujú, Que te hagan un wild de eso. Un wild es una toma de sonido sin cámara, ¿no? ujú, O no sé, quiero muchos pajaritos, pero los pajaritos de allá, no seas mala onda, grábame unos tracks de ambientes, con muchos pajaritos. y digamos, digo, hay mucho conocimiento técnico en ti, ¿no? Porque, bueno, una cosa es conocer las escalas musicales y tocar un instrumento, pero hay un conocimiento, pues sobre todo para el diseño sonoro, que es ya una cosa muy técnica, softwares, en fin, cosas, pues ya como que yo diría, ¿no? De otro orden de otra caja de herramientas, ¿no? No obstante, tú tuviste que aprender, cuando entras al cine, aprender otras cosas luego rápido. Pues digamos que los aparatos computacionales, yo estudié matemáticas aplicadas, ciencias de la Además computación. eres hacker, ¿no? No. Entonces, Sí es hacker, ¿eh? eh, pues no me costó como mucho trabajo, ya los manejaba por la música, no como hacer una postproducción de audio, pero las herramientas son medianamente Mm. las mismas. Claro que hay otros, a lo mejor parámetros, eh, El lenguaje de comunicación. pues es otro completamente, ¿no? Ujú. Las necesidades técnicas son otras, de repente, eh, si la peli va a salir en cine, si va a salir, eso, tienes que entregarlo con ciertas cosas. Si va a salir en Netflix, lo tienes que meter con otras cosas. Si va a salir en HBO, lo tienes que, ya ahora es un Mm, pantano hacer ya, eso porque cada plataforma tiene sus especificaciones y etcétera, pero creo que siempre hay algo en común que es escuchar. O sea, si te suena bien, vamos a decir que está bien, pero es esta sensibilidad a la escucha atenta y qué te está contando el sonido. sí, Porque no es solo la música, es el sonido que te está contando, ¿no? Si tú y yo estamos teniendo esta plática y se escucha la pluma que cae sobre el script allá atrás, me está contando algo. claro. Si yo pongo atención al grillo que está aquí, me está contando otra cosa. ¿No? Y a lo mejor escuchamos la ambulancia que viene a lo lejos y me está contando otra cosa. Entonces, es eso, es el sonido que te está contando, la atmósfera, ¿no? Ahora, eso implica, yo creo que tener una
sensibilidad muy particular, ¿no? Digo, supongo que por eso decides dedicarte a la música, porque hay algo, una cosa ahí que pues la realidad a través del sonido te está llamando, ¿no? Pero tú dirías que tienes una sensibilidad muy particular para la escucha, que a lo mejor escuchas cosas que los demás no escuchamos ni nos percatamos. Yo escucho cosas que los demás, escucho fantasmas, no es cierto. Sí, creo que es de qué manera te permea más la realidad, ¿no? Sí. Eh, Hay quien todo es por los ojos, hay quienes por el tacto, hay quienes, pues sí, por todos los sentidos, el olfato, ¿no? Hay quien por ninguno. Hay quien por ninguno, Sí. efectivamente. Y sí, creo que yo desde chavito el sonido siempre me ha transportado. Los olores y el sonido siempre se comunican conmigo de maneras muy profundas. Ya, y ahora que dices los olores, digo ya como para cerrar esta parte, yo diría que la música, regresando a la primera obra que hicimos, olía. La música de Lo que soñé tenía otros sentidos implicados de manera muy palpable, por lo menos para mí. No sé tú qué piensas de eso, pero... Yo creo que toda la puesta olía. Sí. No, digo, sin entrar en cosas metafísicas o sinestésicas o esas cosas, claro, un sentido te puede despertar al otro o enaltecer al otro, ¿no? No sé, los sommeliers, por ejemplo, hacen mucho eso, ¿no? A ver, tápate los ojos y ahora huele esto y bebe esto y entonces ya te están combinando una cuestión del gusto con el olfato, con la visión, que te cambia completamente la percepción del asunto, ¿no? Ya. Entonces sí, creo que un sentido te puede Y alborotar a los dependiendo otros. también del, no sé, la escala, el instrumento puede tender a despertar, por ejemplo, el olfato. Sí, porque uno dice, bueno, todo eso tú lo dices en tu obra, en Eco. O sea, hay música que te enchina la piel, o sea, que está entrando por los vellos de la piel. Y hay música como esta, creo, que huele. Ok. ¿Está bien? ¿A qué te huele? Bueno, lea muchas cosas. Ok. Sí. No, yo creo que sí, efectivamente. Estamos todos conectados por dentro de cosas. O sea, nuestros sentidos pues están interconectadísimos, ¿no? Claro. Hay gente que ve colores con la música, eso no es mentira, existe, es real, ¿no? A mí me encantaría, pero, Ya. pero no. No, pero sí abre, obviamente. La música es un misterio, ¿no? Que abre otros canales de percepción. Bueno, no para todo el mundo, ¿no? Pero ahora, fíjate, en este punto, o sea, son ¿cuántos años de carrera? Oficiales estoy cumpliendo 25, 25. pero empecé desde el 90, profesional desde el 99. O sea, 26, 25, 26, ¿no? Ajá. Y ahora estás grabando un disco, ¿no? Algo que, pues no sé si existe, no sé si hay un precedente, pero una compilación de un compositor, o sea, sé que existe eso en el cine, ¿no? Hay como música de muchos compositores, pero en el teatro, un compositor de las artes escénicas que de pronto haga esta antología de su carrera. ¿Hay precedente? Que yo sepa, no. Sí, creo Sí. que, bueno, que yo sepa, creo que tampoco. Según ChatGPT, no. Pues hay que creerle entonces. No, creo que no. Porque no hay muchos compositores especializados en las artes escénicas. Hay compositores que de repente se meten al teatro, que de repente se meten al ballet, que de repente se meten a la danza, que de repente se meten al cine. Pero creo que realmente muy pocos son los que han, digamos, especializado o enfocado toda su carrera a las artes escénicas. Digo, yo no solo a las artes escénicas, pero al cine, digamos también, ¿no? A los medios audiovisuales, pero mayormente a las artes escénicas. Sí. Claro. Y ahora este disco que estás haciendo ahora, de hecho no sé si vienes de alguna grabación, porque estás en medio de la producción de ese disco. Estoy empantanado, estoy en medio de la producción, de la postproducción, así con la fábrica de tortillas.
O sea, ya se acabó de grabar, ya. No, todavía me falta grabar, grabo mañana, grabo el viernes, grabo el sábado y creo que ya acabé de grabar. Pero algunas piezas, por ejemplo, que no tienen tantos instrumentos, pues ya se terminaron de grabar, entonces ya se editaron y ya se están mezclando y otras se sigo haciendo corte y confección y así va, ¿no? O sea, diferentes procesos. ¿Cuántas piezas tiene este disco? Creo que van a ser, si no me equivoco, 16. 16 de muchísimas más obras que has hecho, ¿no? De muchísimas más, he hecho más de 100 obras. Y de ahí tuviste que hacer una selección de 16. Eso fue lo más complicado del proceso. O sea, el problema es que normalmente no hay presupuestos y dineros para grabar la música como Dios manda o producirla como A me ver, la detente un imagino. poquito más en eso porque es algo que casi nadie comprende. O sea, ¿cómo se debería grabar la música? Pues es que ahora, bueno, hasta tristemente, bueno, desde mi perspectiva, hasta tristemente la inteligencia artificial de pronto se arma una música, ¿no? Pero grabar a los músicos, ¿cómo es como debe ser? Pues mira, vamos a empezar en que muchos creen que ponerle Spotify y bajar una canción y ponerle en una obra es musicalizar. Uh-huh. No. De ahí vamos a pasar a hacer música original. ¿Cómo hacerla? Pues claro, implica un proceso de preproducción, producción y postproducción, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que componerla, hay que escribirla, hay que hacer partituras, ver qué se necesita grabar, qué es electrónico, conseguir músicos, conseguir estudio de grabación, hacerlo y quién lo va a postproducir, quién lo va a editar, quién lo va a mezclar, quién lo va a masterizar. O sea, son... Y ya después de todo eso, digo, creo que es triste, no lo sé tú cómo lo veas, pero a lo mejor el cambio de la música cuando la escuchábamos en reproductores análogos, a los digitales, a los audífonos del Oxxo, pues todo va perdiendo fidelidad, y pues de pronto te puede sonar como igual, ¿no? Dices, pues si suena igual acá que si lo estoy viendo en vivo. Digo, algunas personas, no sé si se pierde sensibilidad o no, pero pues hay personas que solicitan a un compositor y no consideran todo esto, ¿no? O sea, pensamos que pues ahí lo puede hacer rápido. Es por generación espontánea. Sí. Sí, creo que es un problema que viene de eso, de que antes todo se resolvía como el maestro Rodolfo Sánchez Alvarado, o sea, con discos. ¿No? Copio de acá y pego de acá y agarro y junto y combino y etcétera. Y ya no se necesitaba nada. ¿No? Pero creo que para la música original, pues sí se necesita pues un rubro de producción, sino idealmente equiparable o más que el de escenografía. Sí, porque puede haber una orquesta, ¿no? O un grupo de rock o lo que demande la obra, ¿no? Exactamente, que es parte de lo cual estoy muy contento con este disco, que el sistema de apoyos y estímulos a la creación o algo así, ahí le ponen el logo abajo, por favor, chicos. Le decimos el saca para acá. Yo digo el SAC PC, exacto. Saca para acá. Pues me apoyó con un fomento, entonces tengo la oportunidad de contratar músicos, contratar un estudio, darles un sueldo medianamente digno a los que van a grabar, contratar a alguien que lo mezcle, que lo masterice, etcétera, que normalmente en las producciones no hay. Y no hay por... Tampoco en el cine. Vamos a decir que en el cine no comercial es difícil, porque también tienen presupuestos muy precarios, bien ajustados. O sea, contratar un espacio para grabar una orquesta te vale de 30,000 a 80,000 pesos las 8 horas. Más la orquesta, que va por ahí. Si te va bien, te dan eso. En total, ¿no? Exacto. Sí. Si te va muy bien, ¿no? Sí, y todo lo que está comprometiendo es la experiencia final, ¿no? O sea, lo que vas a recibir tú como espectador, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Por supuesto que no. Y yo creo que habría que defender esa, pues sí, o sea, esa, no sé si llamarlo fidelidad, digo fidelidad auditiva, ¿no? De que la experiencia va a ser otra, como decías, va a tocar otras fibras que a lo mejor sí despierta otros sentidos o no. Digo, ya científicamente no sé cómo funciona eso, pero... No sé, pero es que ahí podría ser que sí, puede ser que no. Ahorita te pongo un ejemplo, pero creo que tiene que ver con un respeto
a lo que se está haciendo, a la obra, al producto, odio producto, tachen eso, eh, al, a la obra, al suceso final, que es un todo. Porque si un escenógrafo no le dan el negro que quiere para pintar su escenografía, pues es una falta de respeto al trabajo del escenógrafo y a la apuesta, Ujú. al trabajo de todos. Sí. Si el vestuarista pide seda y le dan, ¿cómo se llama esta cosa horrible que se parece a la seda? Bueno, sustituto de seda, Sí. que no tiene la misma caída, que hace un ruido Un espantoso, poliéster un ahí. poliéster espantoso, pues es una falta de respeto al trabajo de él y a la obra Y al público. y al público, a los actores, pobres actores con acrilán, Ujú. pero y con la música es exactamente lo mismo. No te puedo decir si se llega al mismo efecto o no, va a sonar mejor, claro, por supuesto, pero si yo te digo, si tú tienes una canción que te hace llorar y te la canto yo, igual lloras que si te la canta Chabela Vargas. Ujú. Son dos experiencias completamente diferentes. Una es en vivo, mal cantada, la otra es un disco a lo mejor. Pero hay algo en la música que va más allá de con qué lo estés escuchando o, Mm. o con qué lo estés haciendo. Que por un lado está padre porque te produce, vamos a decir, lo mismo. Ujú. Pero por el otro lado, de eso se valen para decir, ay, no importa. Igual suena. Como que da igual, ¿no? Exacto. Sí, digo, en mi caso la música es, bueno, tú lo sabes, o sea, es un acompañante muy importante en mi proceso creativo, ¿no? Yo uso mucho música para escribir, para pensar y tal, pero desde luego para que las obras estén, o sea, yo lo siento un poco como la sangre de la obra, ¿no? O sea, es algo que está como, o los nervios de la obra, no sé, algo que conecta todo lo demás, pero sí, pues que se escuche, o sea, yo añoro, ¿no? Que sí hubiera habido una banda de verdad en ese Sí, como Agamenón, ¿no? pensábamos, que entrara de Sí, atrás y sí, de que fuera del sonara y que teatro. resonara y que, en fin. Ahora, pues has hablado y has mencionado varias veces algo que pues sí, decías, nos van a funar y pues ojalá, que tiene que ver con los recursos para el arte, pero pues frente a un panorama en el que estamos y que pues no nos gusta, pero pues hay un panorama que ha sido consecuencia de muchos años, por lo menos nosotros lo podemos reconocer desde que nos dedicamos a lo mejor a esto, tú desde más chico, o sea, tú viviste de niño otro panorama completamente diferente del, pues llamémosle del ecosistema, ¿no? De, por lo menos de las artes escénicas y del arte en general en nuestro país. Hoy, ¿cómo ves es nuestro ecosistema, si es que todavía es un ecosistema? ¿Cómo ves el panorama? Es una trampa. Este, pues lo veo con tristeza, por supuesto. Creo que estamos muy lejos de este 1% que me parece mínimamente, eh, ya no voy a decir digno, sino eh, necesario Necesario. para las artes, ¿no? El 1% del Producto Interno Del Bruto. Producto Interno Bruto. Creo que los países que lo hacen y le dan un poquito más, no les va mal. Eh, claro que van a decir es que todo tiempo pasado fue mejor, antes las cosas eran de otra manera. Sí, las cosas eran de otra manera. No me gusta como echarle toda la culpa al gobierno o a las autoridades culturales. Eh, creo que es algo global. Creo que es un problema global. Por, Una tendencia. claro, porque las artes salvan, las artes curan, las artes mueven conciencias, las artes pueden mover masas. Y no creo que funcione eso para el sistema actual, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, es un poco
como lo que pasa con las grandes urbes, incluida la Ciudad de México. Somos demasiados. Claro, antes todos tenían temporadas y las temporadas duraban 100 funciones y más o menos todos los directores y todos los coreógrafos tenían temporadas y les pagaban y ok, y con eso podían comprar su coche y su casa y mandar a sus hijos a la escuela, irse de vacaciones a Tecolutla en diciembre. Sí, pero eran menos. Había 20 directores que hacían cosas bien, había 15 coreógrafos, había 20 escritores. Ahora, ¿tendrá mucho que ver esto con un problema de centralización? No creo. Porque en todos lados hay muchos. ¿No? O sea, yo dije grandes urbes no refiriéndome a la Ciudad de México, sino que el problema es que somos muchos. Claro, pero los estados están abandonados, ¿no? Pero igual son muchos. Sí, son muchos y abandonados. Antes en Colima había uno. Sí, abandonados. Pues abandonado, pero que tenía funciones, que ahí iba a hablar con el Instituto de Cultura de Colima y le decían, claro, sí, te produzco tu obra, pero era uno. Ahora en Colima hay 100. No hay infraestructura y no hay dinero que alcance para eso. Pero quizá hay una falta de imaginación de política cultural, ¿no? O sea, o por lo menos yo y muchos colegas no conocemos a la fecha cuál es en sí el programa general de cultura enfocada al arte, a la creación artística. Sí hay un programa de cultura comunitaria, por supuesto, que tiene, yo creo que sus aciertos. Los semilleros creativos tendrá también algunos aciertos, y reitero algunos. Tiene muchas cosas negativas, ¿no? Pero particularmente la creación artística, creo que hoy más que nunca se considera que surgirá de la generación espontánea. Sé que no está claro el programa, sé que no lo hemos exigido y sé que somos, y digo somos porque yo de repente tampoco hago nada, justo últimamente he estado pensando en eso y por ello digo que ya voy a ser políticamente incorrecto, porque hay que decir las cosas y las cosas como son. Y eso no le gusta a nadie. Pero si entre nosotros mismos nos metemos el pie, te hago una obra y no te pago, me llevo tu música a una gira y no te aviso, te invito a un proyecto y te corro, está cabrón. Claro. Es una vorágine entre nosotros, es un canibalismo artístico. Sí, ahora yo creo, bueno, y no solo yo lo creo, que siempre en un estado de precariedad es muy factible la violencia al interior y desde luego la mentira, ¿no? O sea, todos van tratando de sacar la cabeza, ¿no? Y ahí voy, es lo que digo, que vamos como borreguitos. Pues lo que hay que hacer es no hacer. Lo que te he dicho muchas veces. Se gasta una cantidad estúpida de dinero en burocracia que sirve para nada, porque no te resuelven nada, te estorban todo lo imaginable, sí. ¿no? Con honrosas excepciones como en todos lados, sí, ¿no? Pero el sistema es muy estorboso, ¿no? Es muy estorboso, es caro, es carísimo. Y están ahí para nosotros. En el momento en el que nosotros digamos, a ver con qué chingaderas llenan sus teatros, en ese momento nos van a empezar a hacer caso. Pero cuando le toca su pequeño privilegio a alguien, dice, ay no, yo sí quiero dar función en el Granero. Sí, aunque sean no, cuadros, es que ya sí. tengo temporada. Sí, esa taquilla, pero voy a estar en el IMBA, o en el Helénico, o en la UNAM, o en la UAM. Ahora, fíjate que tocas algo que es muy triste desde mi perspectiva, porque nosotros, me refiero a los artistas,
estamos muy dispuestos a veces porque nuestro deseo es muy grande, porque nuestra convicción casi ontológica de, pues es que yo soy actor y quiero estar en escena y quiero hacer un personaje que pues lo acabamos haciendo muchas veces gratis, a taquilla, como tú has mencionado. Y es muy triste porque es muy fácil aprovecharse de nosotros, tanto que colegas se aprovechen de nosotros, como que el sistema no es que, no creo que se quiera aprovechar de nosotros, pero sí que diga, pues de cualquier modo lo van a hacer. Entonces, Claro, se mueren por subirse al escenario, ¿no? sí. Y yo te diría que por eso es valioso este espacio, por ejemplo. A esto es a lo que hay que llegar. Yo prefiero traer a mis alumnos a ver una obra aquí que a una obra al Centro Cultural del Bosque. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos. No, no te estoy diciendo... Hay muchos que lo hacen por los egos, ¿eh? No, pues sin duda. Pero vamos a decir que estos que tienen esta necesidad imperante de bailar o subirse a un foro o hacer música porque se mueren, si no lo hacen, aunque se ría la camarada, sucede, ¿no? Háganlo en otro lado. Vengan al Teatro de la Brevedad y preséntense aquí. Vayan a los foros realmente independientes. O sea, no te estoy diciendo no hagamos teatro, que sería increíble, ¿eh? Dejemos Sí. al país sin arte en serio, sería increíble, pero no va a suceder porque sí hay esta necesidad de repente honesta, vamos a decirle, de hacer cosas. Pero saquémoslo de las instituciones entonces. ¿Quieres hacer una obra? Hazlo en la calle. ¿Quieres tocar? Toca en la calle. ¿Quieres poner tus cuadros? Órale, güey. Vamos a organizar una... Como hace Macotela y otros, órale, vamos a agarrar una pinche pared y vamos a colgar ahí los cuadros y nos ponemos 20 cabrones a cuidarlos para que no se los chinguen. Esa es la necesidad, pues vamos a hacerlo. Pero no seguir alimentando este monstruo burocrático y decir en serio aquí estuvo bueno. Basta, claro. Y sin embargo es nuestro derecho, ¿no? O sea, esos teatros los mantenemos con nuestras contribuciones. Sí, pero los derechos se pelean a chingadazos. Los derechos nadie te los da y nunca en la historia nadie te va a dar tus derechos así. Por supuesto. ¿No? Y si haces revoluciones, pues hay que romper unas cuantas macetas. Pero ¿quién está dispuesto a romper una maceta? Pues creo que habemos algunas personas que sí nos ha gustado, no que nos guste por placer, pero que hemos tenido el deseo de hacerlo, de estar allí, hagámoslo. O sea, creo que es el momento es el momento, siempre ha sido el momento, pero pues yo no sé, yo luego siento que vivimos una etapa de extinción. Mira, no hay va a sonar muy raro esto, pero no hay cultura sin cultura. No hay civilización sin cultura. En toda la rama de lo que significa cultura, desde las culturas primigenias, comunitarias, culinarias, artísticas, ¿no? Y defienden a todas menos a la nuestra, pero somos los que menos de pedo la hacemos. Pues sí. Que le chingan el diseño a unos oaxaqueños. Pues a ver, y hasta que y ya ahorita el gobierno ya incluso tiene un departamento de chequeo de copyright, por un lado porque va con la agenda, pero por el otro lado porque son de armas tomar. Uh-huh. O sea, me parece absurdo que sean los técnicos los que cierren los teatros en lugar de nosotros. Sin duda. O sea, lo que hay que hacer es... ¿Cuándo sale este capítulo? Es como en octubre, ¿no? Mediados de octubre. A mediados de octubre. Bueno, lo que hay que hacer es que cuando salga este capítulo, hay que ir al Centro Cultural del Bosque y no dejar que entren a los teatros. Ni los técnicos, ni los actores, ni el público. Eso es lo que hay que hacer. En serio. O no dejar entrar también a la secretaria a su oficina. Eso no sirve de nada. Es una...
Coño, los estudiantes lo hacen, una toma simbólica en instalaciones y nosotros no lo podemos hacer. O sea, mejor la UNAM, el Poli que nosotros, y no estoy denostando ni a la UAM ni al Poli, o sea, los estudiantes son más organizados que nosotros. Eso sí, y creo que siempre. Eh, Hay que dejar los egos atrás, la comodidad atrás, los privilegios atrás, y si realmente queremos un mejor futuro para las artes en México, nadie nos lo va a dar. Hay que tomarlo y hay que hacerlo y hay que exigirlo. Y la única manera es demostrarles que están ahí para ellos. ¿Cómo? No estando y convenciendo a los demás de manera pacífica a que no estén. No estoy diciendo que tomemos los rifles, no. Pero vamos a cerrar los teatros simbólicamente. A lo mejor se emputan los actores y el director, sí. o a lo mejor se unen. Hay que combinarlos a que se unan. Y entre más seamos, pues más rápido va a haber una solución, por lo menos a las preguntas elementales de qué va a pasar con el presupuesto del próximo año. Es menos, sí, ya no hay proyecto Chapultepec, sí, pero ¿cómo se va a etiquetar? Sí, digo, ya para... Es mucho el atropello, ¿no?, que estamos viviendo. El descuido. Yo no diría que es un atropello, yo diría que es un descuido que en el sexenio pasado yo todavía lo pasé por alto y ahora que salió estas estadísticas del INEGI me da gusto, claro que me da gusto que 13 millones de mexicanos no estén en la pobreza extrema, sí, y no es demagogia, yo te lo dije siempre, yo sé que vamos a estar peor con el peje, pero creo que lo puedo entender y solventar si va a haber un bienestar mejor para todo el país. Porque yo no solo pienso en mí, me gusta pensar en todos y en mi país y en el mundo. Pero creo que ya tuvieron 6 años para hacer eso. Creo que ahorita ya nos merecemos un poquito de atención. Pues sí, podría comenzar con una persona capaz en la secretaría, ¿no? Pero bueno, terminando con esto y con los ánimos calientes, sí, porque las ganas de ir a cerrar los teatros está. Pues vamos a hacerlo. Y las ganas de ir a cerrar la oficina de la secretaria también está. Yo creo que es mejor cerrar los teatros, porque mira, bueno, que le cierres la oficina, día libre, chavo. Por supuesto, no lo dudo. Día libre. Sin duda. Pero en cuanto cierras los teatros, o sea, tú cierras la oficina y nadie se entera. Sí. ¿No? Porque están al fondo, junto al Auditorio Nacional, en el tercer piso, Martí y Campo Marte. Pues nadie se entera. Sí. Pero si cierras los teatros, la gente sí se entera. Pues lo que sí es necesario es organizarnos, ¿no? Claro. Cuanto antes. Y bueno, aquí el estudio está también como para que podamos empezar a reunirnos. Eso lo hemos pensado. Pero bueno, vamos terminando. Me gusta mucho cómo estamos terminando. Pero pues para que esto nos aligere, tenemos una dinámica muy simpática, ideada aquí por nuestro equipo de producción. Y es muy sencilla. Hay una cajita que trae unos papelitos doblados. Tú sacas 3 al azar y respondes la pregunta. Ok. No, pues sácalos tú. Saca uno. Sí, saca uno, hombre. Sale a cuadro, no pasa nada. ¿Yo la leo? Sí. Gracias. Ay, qué bonita letra. Dice, ¿lo tengo que enseñar para que vean que es verdad? Sí. Dice, ¿cuál dirías que es tu mayor debilidad? Wow. Bueno, los camarones me asesinan. No sé si es mi mayor debilidad. Pero creo que a veces mi boca. Porque por la boca muere y mata el pez. Wow. ¿Saco otro? A ver, ahora tú saca uno. A ver, yo lo saco. ¿Te lo leo? Dice, ¿qué es lo más vergonzoso que te han cachado haciendo? Ah, su mecha.
No, es que eso era para otro no tan breve podcast. Híjoles. Digo, lo común ya sabes, ¿no? Así que la cochada y eso, sí, pero... Pues es lo común. ¿Eh? Eso es lo común. Eso es lo común, Sí. no lo de todos los días, pero bueno, era lo común. Híjoles, creo que... No, eso no. Es una pregunta, esa sí es una pregunta divertida. No sé, creo que una vez me cacharon robando algo del súper y me dio mucha vergüenza. O sea, no era algo muy drástico ni grande, este, pero el acto de que me descubrieran fue en extremo vergonzoso. Creo que todos lo hemos hecho. No sé si a todos nos los han cachado, pero hay algo ahí, ¿no? De ganarle al sistema, aunque sea, Exactamente. Sí, aunque sí, sea sí. un poquito. Sí, o sea, nunca le robaría al del puesto de verduras, ¿no? Pero en el súper sí se siente una cosa como retribución social. Me queda una más. Sí. Ay, son poquitos. Salieron 2 rojos, vamos a sacar uno blanco. Nah, no. No quiero responder esta. Dice, ¿cuáles son tus 3 soundtracks favoritos? Soundtracks. Pues sí. O discos. Después de cine, supongo que se refiere. Híjoles. Me gusta mucho el soundtrack de Paisaje en la Niebla. Me gusta muchísimo el soundtrack de La Doble Vía de Verónica, de Preisner. Y pues ni modo, me gusta mucho el soundtrack de Star Wars. Pues sí. Pues 3 grandes soundtracks. Sí, cómo no. Pues con esto estamos llegando al final de este pues, capítulo donde hemos podido conocer a un nivel un poco más íntimo a Rodrigo, mi carnalito, así le digo, porque eres un hermano de verdad. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí, que te hayas abierto tan honestamente ante las cámaras y pues con el deseo, digo, antes de entrar aquí te empecé a invitar a un proyecto, entonces con el deseo de seguir colaborando y pues de que estés aquí cuando tú quieras. Muchas gracias. Y pues gracias. No, muchas gracias a ustedes y a ti por la invitación. Sabes que también eres como mi familia. Y bueno, me gustaría invitar al público de este podcast a la presentación de este disco que estábamos platicando, que si no cerramos los teatros, que ojalá que sí los cerremos, sería el 24 de octubre a las 19 horas en el pabellón Jardín Escénico. Maravilloso. 24 de octubre, 19 horas, en el pabellón del Jardín Escénico. Así es entrada libre. Va a haber entrada libre. Mesa redonda, un conciertito, un brindis, habrá regalitos para los que lleguen temprano, sorpresas. Pues y una clausura simbólica al final. Pues va a dar mucho la pena acudir. Pues gracias. No, muchas gracias a ustedes. A ti. Y gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este capítulo, de este no tan breve podcast, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao. En nuestro próximo episodio de este no tan breve podcast, un amigo, un colega, un maestro entrañable, con quien además he tenido la oportunidad de trabajar muy recientemente, Arifo Valle. Pues yo con mucho gusto de estar contigo, Pepe. De verdad, lástima que está intermediado por unas cámaras y a mí me dan miedo porque siempre he pensado que son el diablo las cámaras. Pero sí son, ¿verdad? Pero es un placer estar contigo, un verdadero interlocutor. Gracias. Próximo episodio, Arifo Valle.